Hace 5 años pude entrevistar a alguien que estaba en la sala de máquinas del independentismo. No fui muy original, la verdad, aunque la pregunta que le hice parecía inevitable en aquel momento de euforia secesionista. ¿Todo esto proviene de la gente o más bien viene impulsado desde arriba, desde el poder? Su respuesta y el aplomo con la que pronunciaba la misma me impresionaron al instante. Literalmente me dijo, esas personas han llegado a la conclusión de que tienen una idea y reconocen que todos tienen la misma. Mientras seguía con su respuesta, yo pensé si realmente se creía lo que había dicho, si creía que el periodista que tenía enfrente era tonto o lo que era algo más inquietante, si pensaba que mi obligación como periodista era simplemente estar de acuerdo con eso. Sin embargo, pronto llegué a la conclusión de que sus palabras no tenían por qué encerrar ninguna fe ni ninguna implicación hacia mí. Es posible que solo fuera la habitual respuesta de político, inteligente, parcial, pero a fin de cuentas una descripción objetiva de los hechos. Una descripción de tipo psicológico. Obviamente, ninguna multitud puede acabar pensando lo mismo sobre un asunto sin intervención externa. Pero una vez esquivado ese matiz previo, su respuesta daba en el clavo. Es factible que a partir de un momento dado acabemos creyendo que una idea se nos ha ocurrido a nosotros y que se nos ha ocurrido a todos al mismo tiempo porque nos resulta obvia. Es por una especie de necesidad psicológica de sentirnos arropados y de que nos acaricien el lomo, por lo que podemos convertirnos en defensores entusiastas del ridículo trozo de fortaleza cuya defensa nos encomiendan sin que apenas nos demos cuenta. Muy pronto el entusiasmo derivará en malestar hacia todo aquel que tenga el feo detalle de no compartirlo. Emergerán los guardianes de las esencias y del comportamiento ajeno, los policías de balcón, de las redes o de cualquier cosa. Y es así, en definitiva, como un inicial entusiasmo colectivo prepara el terreno al escenario para el despliegue de una desagradable puesta en escena de enfrentamientos y abusos. En Cataluña hay una plataforma que aconseja, subvencionada por la Generalitat, que espía a los niños si hablan o no hablan catalán en el recreo. ¿Os imagináis lo que es eso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este 8º programa de La Alternativa. Hoy vamos a hablar de acoso, de coacciones y de presiones, de un tipo de comportamientos que provienen desde el ámbito nacionalista y que, por desgracia, no es una hipótesis que podamos comprobar y, en su caso, refutar, sino que son comportamientos que se dan bastante a la luz del día. No todos ellos, pero sí una buena parte de los mismos. Y para ello vamos a empezar a presentar nuestra mesa de debate, que hoy está compuesta por 4 personas. En primer lugar, Sonia Sierra. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche en La Alternativa. Sonia Sierra es diputada desde 2015 por Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Sí. Tú eres doctora en Filología Hispánica de formación, has dado clase en la Universidad de Barcelona. Autónoma. Y eres autora de algunos ensayos también. Sí. Perfecto. A mi lado, Fernando Carrera, ya un veterano en la tertulia de La Alternativa. Si repetir una vez es veterano, quiere decir que lleváis buen ritmo. O sea, que perfecto. Porque eres el primer veterano en ese caso. Fernando Carrera es asesor de comunicación política, experto en comunicación política, en oratoria, en fin, un analista muy inteligente y muy conspicuo de la realidad política catalana y española. Muchas gracias. También tenemos a Pablo Planas. Pablo Planas, un periodista de muy largo recorrido, que también un gran analista de la política catalana, que ahora mismo estás escribiendo en Libertad Digital como articulista, fuiste director, ¿verdad?, en su momento de revista, también colaboras en Crónica Global y has participado en un ensayo últimamente con Iñaki Yacuría sobre la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Manual de incompetencia sobre la pandemia. Es una aproximación política a la gestión de toda la crisis del coronavirus. Sí. Perfecto. Gracias. Y finalmente tenemos a Alex Ramos. Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Alex es médico especialista en sanidad pública, en medicina preventiva y salud pública, perdona, y eres vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Efectivamente. Muy bien, pues yo quiero que empecemos hablando precisamente en relación con el vídeo que hemos visto, el affair que se ha ocasionado a raíz de las manifestaciones de Ana Grau en el corte que hemos visto en una aparición suya en Televisión Española hace unos días. Pero para ello vamos a empezar escuchando un vídeo que nos ha enviado ella con su lectura sobre lo que ha ocurrido. Simplemente hago una brevísima
brevísimo resumen de lo que ocurrió. Ella, en el programa de televisión española, ¿Quién educa a quién?, creo que se llamaba, hizo esta declaración que hemos visto, en la que decía que había una plataforma, una ONG en Cataluña que estaba subvencionada por la Generalitat y que se dedicaba espiaba a los niños en el patio. A raíz de eso se produjo pues una gran polémica y esa es la visión que tiene ella unos días después sobre lo que ocurrió. Ahora hablamos de ello, pero vamos a ver el vídeo en primer lugar. Hola companys, hola compañeros de la alternativa, me habría gustado estar hoy en persona con vosotros, pero bueno, no siempre es fácil. Ahora mismo la movilidad entre Madrid y Barcelona está un poco limitada, pero bueno, sí agradezco que me abráis esta ventanita para contar, bueno, pues esto que ha pasado en los últimos tiempos. Bueno, yo, a quien me quiere escuchar, yo que llevo 17 años de espantándome de lo que nos venía encima con el procés. Yo vengo del mundo del catalanismo, me salí del mundo del catalanismo horrorizada de esta deriva restrictiva, autoritaria y totalitaria. Estoy acostumbrada de todo, en estos 17 años me han dado hasta una mi identidad, pero lo que ha pasado en estos últimos días ha sido estremecedor y me ha hecho pensar, me ha hecho romper el cascarón de Ana Grau, de los problemas de Ana Grau, para darme cuenta de que esto es un problema de todos los periodistas de toda Cataluña y de toda España. A ver, yo fui a un debate en la 1, en Televisión Española, sobre la Ley de Educación. Habíamos allí varias personas con puntos de vista muy distintos y bueno, cada uno pues defendió lo que tenía que defender. Yo, por ejemplo, defendí el bilingüismo, que es lo que defiendo siempre, y entre otras cosas comenté para que la gente se hiciera una idea de la existencia de una entidad, Plataforma por la Lengua, a la que ni siquiera nombré por su nombre en ese programa, que se había dedicado a espiar a los niños, a los menores catalanes en el recreo, en las actividades no lectivas, para ver si utilizaban el catalán o el castellano, tal. Bueno, eso, a partir de ahí se me echó encima la brunete mediática catalana, ¿no? Digamos, pues Jair Domínguez, ese payaso, no tiene otro nombre, ese payaso de TV3 pagado con dinero público, que cuando no apunta a una diana con la cara del príncipe Carlos de Inglaterra, del rey emérito, de otros periodistas, pues dice que yo voy borracha a los debates, como si me pudiera permitir beber en el trabajo, por lo duro que es el trabajo. Bueno, Albano Dante Fachín también desde esta plataforma Octubre Digital. Entonces parece ser que meterse contra Plataforma para la Llengua, autoproclamada en el catalán, es como tocar los cimientos del sistema. De hecho, no me extraña porque hace poco el diario ABC publicó una información sugiriendo la posibilidad de que esta entidad fuera una especie de tapadera de fondos públicos desviados a Puigdemont para mantenerle en Bruselas, a Corcorré. Yo esto no sé si es verdad, yo no lo tengo comprobado, lo leí en el ABC, pero bueno, podría explicar la virulencia de estos ataques, sumado con otro factor. A ver, el procés es una magnífica red clientelar, pero cada vez tiene menos a repartir entre más gente, entonces parece que cada vez hay que dar más codazos. Entonces yo os digo a todos, la libertad de prensa está en peligro en Cataluña y en toda España. Reaccionad. Muy bien, pues hemos visto este vídeo que nos enviaba Ana Grau y yo creo, si os parece, que podemos extraer dos hilos, o sea, lanzar dos hilos de este tema, ¿no? El primero podría ser el referente a la propia labor de observación, vamos a llamarlo así de momento, de los niños en los patios, y el siguiente, la dimensión periodística del problema. En cuanto a la cuestión de esa observación o ese hipotético espionaje de los niños en los patios, la línea de defensa fundamental desde posiciones nacionalistas ha sido que no se puede considerar espionaje porque ha sido un tema puntual. Entonces, lo que ocurrió, y ahora os pregunto vuestra opinión sobre el tema, es que Ana Grau, al cabo de unos días, publicó un artículo en The Objective y ella reproducía la metodología que Plataforma per la Llengua había utilizado o había encargado para utilizar este estudio y que ellos mismos declaraban. Os leo textualmente. El método por el que hemos optado, decían desde Plataforma per la Llengua, es la observación de incógnito, que implica que los sujetos del estudio no saben que se están observando sus comportamientos lingüísticos. Además, se hacía como una verdadera puesta en escena, porque el método para la consecución de los datos era
El siguiente, el observador fingía no tener competencia ni en castellano ni en catalán, solo hablaba inglés y le comunicaba en esta lengua al profesor elegido la actividad del taller. Entonces, ¿creéis que esto se puede calificar de espionaje o es una cuestión lingüística o esto es una observación, una sociológica? ¿Qué pensáis? Fernando, por ejemplo. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero es una más. Es decir, yo ahora cuando veía a Ana Grau, con la que por cierto he compartido muchas tertulias, y puedo garantizar que lo que hace es decir la verdad. Y en este caso también lo ha dicho, y la respuesta que se da desde el independentismo es la de siempre, ¿no? En el momento en que ves a alguien que dice la verdad, lo atacas de forma virulenta, no por el contenido de lo que ha dicho, sino por cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ¿no? Eso respecto al tema de Ana. Y en este caso concreto, Fran, es que a mí me da igual que le llamen espionaje o que le llamen como les dé la gana. Quiero decir, aquí hay una realidad que se puede constatar, y la podemos constatar, por ejemplo, escuchando a la consellera de Cultura, ¿no? Que dice que la lengua pública tiene que ser el catalán y prácticamente que el castellano tiene que quedar, el español tiene que quedar legado a la intimidad. Es decir, estas son declaraciones que hemos oído en Catalunya Radio, así, tal cual. Con lo cual, después de estas declaraciones, no nos tiene que sorprender en absoluto lo que está sucediendo en los colegios y lo que sucede en muchos otros ámbitos. Con independencia, insisto, de cuál sea el modelo con el que lo hagan. Llamémosle espionaje, llamémosle como nos dé la gana, pero la realidad es, quieren eliminar el castellano de la vida pública, lo han dicho claramente, y frente a esto yo creo que mirar hacia otro lado no tiene sentido. No tiene sentido porque, insisto, nos lo han dicho. Es decir, es que el problema aquí no es que estén haciendo algo que no hayan avisado que van a hacer, es que lo están haciendo. Con lo cual, para mí, el problema es la reacción o el debate es qué reacción debemos tener frente a una declaración tan clara, ¿no? Yo creo que Sonia desde el Parlamento ha lanzado reacciones en esta dirección, mucha gente debe lanzarlas y creo que hay que articularse en torno a lo que haga falta para que esto que nos han dicho que quieren hacer, que es eliminar el castellano de la vida pública, no suceda, ¿no? Con lo cual, meternos en los debates, para mí, de las minucias de cómo lo están implementando, no es el debate de fondo, es decir, no es el debate de verdad. Sonia. Bueno, yo en primer lugar me quiero solidarizar con Ana Grau porque sé lo que se siente cuando te atacan. Decía ella que el hecho de haber que ni siquiera nombra, pero haber aludido a Plataforma per la Llengua parece que removió todos los cimientos y que nunca se había encontrado con una campaña tan bestia. Bueno, pues yo que en el Parlamento llevo los temas de educación y de lengua, pues es casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, yo he tenido insultos a centenares, pero contándolos por centenares, que evidentemente no los leo, ¿no? Pero cuando ves que te han escrito 3.000 respuestas a tu tuit, quiere decir que esas 3.000, no sé, de 2.500 son insultos, ¿no? Entonces, primero, es una evidencia que en el momento que tocas la educación y la lengua, te insultan, lo cual ya es gravísimo. Es que no podemos aceptar que el simple hecho de cuestionar un modelo que, desde mi punto de vista, el modelo educativo catalán, es muy injusto porque permite que si tienes dinero puedas estudiar en más de una lengua vehicular y si no tienes dinero te tienes que conformar con estudiar todo en catalán. Creo que tengo derecho a poder decirlo, pero incluso, aunque me imagino, por ejemplo, Sergio Ramos pues es un defensor de la inmersión lingüística, pues también tiene todo el derecho del mundo a defenderla. Es que yo nunca insultaría a nadie que defiende la inmersión lingüística. Sin embargo, se ha asumido que aquí en Cataluña, cuando criticas la inmersión lingüística, te insultan. Y si criticas a Plataforma per la Llengua, que tal y como tú has leído, espiaron, que me digas, es que como es un hecho puntual no es espionaje. Yo me he molestado en mirar lo que dice la RAE y cuando habla tanto de espiar como de espionaje, en ningún momento hace alusión al tiempo, ni que sea repetitivo, ni que no sea repetitivo. Es decir, no sé de dónde se han sacado eso. Es decir, estas personas han espiado. Y hace unos días se abrieron expedientes a 7 institutos catalanes y a la Universitat de Lleida porque hicieron una encuesta que era un estudio universitario, pero como se vulneraron los derechos de los menores en cuanto a protección de datos, tienen expediente, creo recordar, que por 5 motivos diferentes. Es decir, si un estudio universitario, que yo creo que seguramente no estaba hecho con especial mala intención ni nada, es motivo para abrir expediente por hasta 5 motivos, imaginaos ¿cuántos motivos hay para abrir expedientes con lo de Plataforma per la Llengua? Que para empezar, espiaron a los niños y para continuar, y eso lo explican ellos en su metodología, engañaron tanto a profesores como a equipos directivos para poder hacerlo. ¿Por qué no se sabe en qué institutos ha pasado? Porque yo lo he preguntado en el Parlamento y no me han contestado. ¿Por qué no se sabe? Porque seguramente, si se supiera, se denunciaría y tendrían muchos problemas, porque es que lo que han hecho es absolutamente ilegal. ¿Qué te contestan? Pero es curiosidad, ¿eh? Que no les consta, que no les consta. No ha pasado, ¿no? No ha pasado. Okay. De hecho, yo esto le pregunté al conseller en su momento, en la sesión de control al gobierno, y me dijo que no era espionaje, sino observación de incógnito. Quiero dejar claro que en ninguna disciplina
académica se utiliza la observación de incógnito, porque se salta todos los códigos éticos y deontológicos. Es decir, no sería aceptable una observación de incógnito con personas adultas y evidentemente es absolutamente inaceptable con menores, porque los menores tienen una protección especial en tanto que menores. Entonces, yo que he trabajado toda la vida en educación, sé que, y me parece muy bien, el control que hay sobre todo lo que pasa alrededor de los alumnos es enorme, porque son menores. Pablo. Del acoso a Ana Grau hablaremos después, ¿no? De ese tema específico. Sí, o si quieres ahora mismo. No, lo digo porque el tema del espionaje a los niños en los patios de los colegios lo ha reconocido la propia Plataforma por la Lengua ahora cuando se ha aprobado la ley CELA y ha dicho que era una palanca estupenda la eliminación del español como lengua vehicular en los colegios para extender el uso del catalán fuera del colegio, es decir, fuera del aula, en el ámbito del comedor, del patio, de las actividades extraescolares. Es decir, ya ese reconocimiento implica que ha habido un trabajo previo y ese trabajo previo de la observación de incógnito que decías, que sí que hay una ciencia que sí, las ciencias de la naturaleza está permitido, ¿verdad? Porque los simios no se enteren de que se les está siguiendo, ¿no? Bueno, la ley CELA faculta, según Plataforma per la Llengua, a la erradicación absoluta del español, ya no solo en el aula, sino fuera del aula, y Plataforma por la Llengua trabaja sobre esa hipótesis. Y después quería hacer decirte que, Sonia, que el estudio de la Universidad de Lérida es tremendo, porque lo que preguntaban los menores, alumnos de segundo, tercero y cuarto de eso, era si se sentían o no se sentían independentistas, si se sentían catalanes porque además era un estudio dirigido a menores de familias de origen migrante, entonces si se sentían más catalanes o más del país del que procedían, y si sus amigos eran catalanes o de otros países, y de esos otros países se incluía a los niños españoles. Y después, muy brevemente, en el caso de Ana Grau es tremendo, pero algo hemos avanzado, porque en este país, en el año 81, cuando se elaboró el manifiesto de los 1300, a Federico Jiménez Santos le pegaron un tiro en la pierna y hubo un periódico en Cataluña, el periódico concretamente, que a eso le llamó piernicidio. Y después se corrió un tupido velo sobre ese atentado, que según el país no era un atentado, sino una acción violenta, y se pasó a otra cosa. Y estamos pagando la impunidad que generó esa acción y que generó ese marco. Pablo, si te parece, luego como conclusión del programa os preguntaré vuestra opinión sobre si estamos en una situación mejor o peor sobre el tema este del acoso comparado con los años anteriores, como decía Pablo. Sonia quería matizar una cosa que no quiero que parezca que yo he defendido el estudio de la Universidad de Lleida, todo lo contrario, desde Ciudadanos lo denunciamos y de hecho justo la semana anterior se votó nuestra propuesta de resolución, que nos votaron en contra, yo creo que prácticamente todos los partidos, condenando estos hechos. Lo que quería decir es, si un estudio universitario, que seguramente no tiene tan mala idea como el de Plataforma por la Llengua, porque evidentemente, como ha dicho Pablo, la idea de Plataforma por la Llengua es imponer el español en el patio de las actividades extraescolares, si además está firmado por gente que está dentro de un grupo de investigación y se les ha abierto expediente por 5 motivos, ¿qué no pasaría con Plataforma por la Llengua? Alex. Sí, en primer lugar, solidarizarme con Ana Grau. Es una magnífica periodista. Proviene del catalanismo, abrió los ojos, vio que ese no era un buen camino y ahora tiene libertad de expresión para opinar respecto a algo candente como es el tema de la lengua. Por lo tanto, se merece todo nuestro respeto y además esta reacción tan virulenta es sospechosa, ¿no? Es decir, cuando alguien opina sobre lo que tú haces y reaccionas de esta manera tan aguda, quiere decir alguna cosa. Es decir, además a mí el espiar respecto a la observación de incógnito, yo creo que son sinónimos, ¿no? Es decir, pero no le pongamos la etiqueta, ¿no? ¿Lo sabían el AMPA de ese colegio que estaban observando de incógnito a sus niños en el patio para hacer no sé qué?
Es decir, para hacer un diagnóstico de algo, y no nos equivoquemos, desde el programa 2000 de Ingeniería Social por el nacionalismo catalán, para hegemonizar a través de la lengua, de los medios de comunicación, de la escuela, etcétera, etcétera. No lo sabíamos desde los años 80 que esto lo estaban haciendo. No nos sorprendamos, esta hiperreacción virulenta tiene realmente, te autoinculpas de algo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido a mí me parece realmente una mezquindad que vayan a observar a los niños en el patio en qué lengua están hablando. ¿Para qué? ¿Eso es un diagnóstico para detectar qué? ¿Qué tratamiento quieres darle cuando sepas qué ocurre en el patio? O sea, a mí me parece muy grave en una escuela pública que ocurra esto, muy grave. Hagamos una segunda ronda sobre aquello que os anticipaba, que es la cuestión de la dimensión periodística. Bueno, yo creo que Ana Grau hacía en un artículo que escribía posteriormente, justo después, como respuesta propia digamos, a la polémica que se había creado, ella decía, mejor dicho, en una entrevista en El Liberal, decía que la forma de funcionar de los medios de comunicación en Cataluña se intenta trasladar al resto de España de alguna manera, y lo adscribía al papel nuevo y más preponderante de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana. ¿Creéis que la libertad de prensa, tal como sugiere ella, por efecto de esta, que se está diciendo bastante, ¿no?, de esta catalanización en un sentido peyorativo de la política española, puede afectar a la libertad de prensa y estamos en este escenario? Pablo. Sí, bueno, precisamente se está construyendo un marco jurídico, se está intentando construir un marco jurídico en relación a las fake news que intenta atacar el centro de la libertad de expresión. Es decir, cuando tú creas una especie de organismo de ministerio de la verdad y tú decides qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa, le puedes decir a la gente que en los colegios catalanes no se espía a los niños, que se realizan estudios sociológicos para ver cómo se relacionan entre ellos. O le puedes decir a la gente que en Cataluña el castellano, el idioma español, en fin, pues se habla en todos los sitios, incluidos los ámbitos oficiales. Entonces estás generando una distorsión, pero además, desde un punto de vista, de cierto modo, sacerdotal. Tú controlas lo que es cierto y lo que no es cierto. Y hay esa pulsión, esa tentación en el gobierno de España, y esa pulsión, esa tentación se traslada a los medios públicos. Afortunadamente, en el resto de España hay un sistema mediático que es más plural que el que existe en Cataluña, pero los medios públicos están afectados de ese intento de homogeneizar la información y de homogeneizar la comunicación. Lo vemos, por ejemplo, en el último programa de televisión española, el que dirige el señor Jesús Cintora, ¿no? Es decir, el tipo de contenidos, el tipo de comentarios editoriales y el tipo de tertulianos, las características ideológicas de los tertulianos que intervienen. Siempre suele haber, a lo mejor hay uno que es contrario a lo que se dice, pero ese, digamos, que sería las posaderas de todas las patadas. Es decir, tienen que llevar a un tertuliano que no comulgue con las ruedas de molinos generales para justificar una cierta pluralidad. Y es lo mismo que ha ocurrido en TV3 de toda la vida. Es decir, TV3 ha sido una televisión muy importante porque además ha creado escuela. Y esta es una de las consecuencias de que Esquerra Republicana y el catalanismo tenga influencia en Madrid. Fernando, puedes contestar a esto, pero te añado una cosa que creo que puede ser interesante. ¿Qué opinas, y qué opináis en general, los que tenéis todavía turno de palabra, de estas plataformas de fact-checking, ¿no?, de comprobación, ¿no? Porque he leído una curiosa en relación con la noticia, con el affair de Ana Grau, una plataforma, Verificat, que lanzaba en un artículo que se hizo unos días después, negaba que lo que decía Ana Grau fuera cierto. Me llamó mucho la atención la frase con la que despachaba el trabajo de ella como periodista. Dice en negrita, en medio del artículo, es una manipulación de un hecho puntual y por lo tanto la declaración es falsa. Es decir, primero se adscribe la idea esta de puntualidad, ¿no?, de que es una cosa puntual y por lo tanto si es puntual ya no es
ya no se trata de espionaje, es decir, si tú prevaricas puntualmente, a lo mejor no eres prevaricador también. Y además hace como una especie de no sé cómo decirlo, ¿no? Hace un supuesto como se lanza a la piscina, ¿no? De alguna manera, porque dice, como es puntual, es falsa. ¿Qué tiene que ver que una cosa sea verdadera o falsa con que sea puntual, ¿no? Sí, más allá de la inconsistencia en la argumentación, yo creo que el nombre ya te hace dudar, ¿no? Es decir, algo que se llama Verificat, sabiendo cómo está la película aquí, pues hombre, no, uno puede dudar de entrada. Es verdad que cuando ya lees el razonamiento, automáticamente debes prescindir de esta herramienta o de esta cuenta de Twitter, porque supongo que es lo que será, ¿no? Para fiarte de cosas de estas. Pero fíjate que en toda esta película yo creo que sí es interesante, por ejemplo, que haya cuentas de Twitter que cogen bulos y los desmienten. Es decir, tú al final ya como ciudadano tienes que tener la capacidad crítica para ver las evidencias y decidir si te lo crees o no te lo crees. A mí eso no me molesta. Lo que sí me molesta es el modelo del que hablaba Pablo, que se ha ido extrapolando al resto de las comunidades españolas, incluso a lo que es el Estado, ¿no? Fíjate, en TV3 yo creo que hemos normalizado, él decía, por el catalanismo y por Esquerra Republicana y por toda esta tropa que han conseguido que en TV3 hubiera siempre un 3 o un 4 contra 1 en función de si contabas al presentador como uno de ellos o no, que es algo que, en fin, era bastante fácil de contar, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tenemos también la obligación de estar en esos foros. Es decir, yo he participado en tertulias de TV3 durante varios años. Es verdad que he estado en un 3 contra 1, pero es verdad que creo que es importante que haya como mínimo alguien que preste la batalla en esos foros mientras te dejan, porque llega un momento en el que te apartan y por lo tanto no puedes volver a entrar. Señal de que algo has hecho bien. Pero en este punto, que sí estoy de acuerdo con Pablo, en lo que no estoy de acuerdo es en una cosa que decías, que había comentado Ana, que esto era por el influjo de Podemos y era por el influjo de Esquerra Republicana. Yo creo que el Partido Socialista, en sentido amplio, son quienes están realmente replicando este modelo. Es decir, en el momento en que llega el Partido Socialista al gobierno de España, Televisión Española de Cataluña, que ya era un espacio en el cual te encontrabas muchas veces en un 3 contra 1, igual que te encontrabas en TV3, todavía han apretado muchísimo más y todavía es más complicado que antes entrar en ciertas tertulias. Y han ido generando espacios, como el que hablaba antes Pablo, ¿no? El espacio de Cintora realmente es un espacio en el que hay una mayoría de un lado ideológico y una persona también que se encuentra sola frente a los ataques del resto. Con lo cual, yo creo que el copiar ese modelo se ha hecho, creo que se ha hecho desde el gobierno, es decir, no creo que sea culpa de Unidas Podemos. Estamos en una tendencia en la que parece que todo es culpa de Podemos, pero la realidad es que el Partido Socialista es quien gobierna, es quien ostenta el gobierno y por lo tanto quien puede plantarse frente a este tipo de cosas, que yo creo que debería hacerlo. Igual que debería hacerlo con el tema de la lengua, porque insisto, no todo el mundo dentro del Partido Socialista comulga con ruedas de molino como las que hablábamos antes. Es decir, hay gente en el Partido Socialista, pongo el ejemplo de Antonio Miguel Carmona, que ha sido capaz de conseguir 200.000 firmas en contra de el suprimir el español como lengua vehicular. Es decir, que yo creo que aquí la culpa es de parte de gente del Partido Socialista, de parte de Podemos y, por supuesto, del modelo que se ha ido implementando en Cataluña. Sonia. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Aquí finalmente quien está gobernando es el Partido Socialista. En el caso de la ley CELA es muy evidente. Cualquiera que se manifestaba en contra de la ley CELA se le acusaba inmediatamente de utilizar fake news. Claro, si se consiguen 200.000 firmas, se consigue el manifiesto que salió el otro día de casi un centenar de intelectuales y escritores criticando esa supresión del español de la ley CELA. Si se manifiesta la RAE, que rara vez se manifiesta en asuntos políticos, si se manifiesta la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es evidente que no puede ser que todos nos dediquemos ahora a las fake news, incluido la RAE, que es seguramente una de las entidades más prestigiosas que tenemos en España y además es la entidad civil más antigua de este país, ¿no? Es decir, en el momento que algo no les gusta, al gobierno más mentiroso que yo recuerdo, tú eres quien está diciendo fake news. Es decir, personas que se están negando, que se están trasladando inmigrantes cuando estás viendo las imágenes en todos los telediarios. Es decir, me parece que es una manera de intentar acallar y yo espero que el periodismo siga siendo libre y que siga habiendo periodistas que sigan denunciando todas las tropelías, venga del gobierno que venga. Alex, ¿cómo ves el tema periodístico? Bueno, a ver, desde el punto de vista periodístico y digamos de la opinión, y aquí se han manifestado y se ha proyectado directamente sobre un partido, yo no comparto que esa sea, digamos, la lectura. En Cataluña llevamos muchos años de crispación, muchos años de populismo, porque el nacionalismo es populismo. El populismo puede ser de izquierdas, puede ser de derechas, y en el populismo está el nosotros y el ellos. Y aquí tanto el nacionalismo como yo creo que partidos de la izquierda extrema pues generan este populismo.
Decir que el Partido Socialista ha generado esto, yo creo que es extrapolar de una manera un poco amplia o burda. Es un hecho, burda no es. ¿Que está en el gobierno? Sí. ¿Que todo lo que ocurre es debido al gobierno? No, evidentemente tienen socios que a mí no me gustan. Entonces, influye porque tienes que ceder. Pero creo que no se puede enfocar por ahí. Ahora, sí que en el ámbito del sello de autoridad para decir quién sí y quién no dice la verdad y de quién controla al controlador, quién controla a esta autoridad que se erige por encima para decir esto es verdad o mentira, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría demasiada verosimilitud a ello. 30 segundos. Sí, no, por lo del razonamiento burdo. A mí no me parece burdo. Yo creo que hay cosas que son objetivas. Hay momentos en los que, y hay algo que hay que aceptar, la televisión pública la controla el gobierno de turno. Esto ha sido siempre así, pero hay maneras y maneras de controlar la televisión pública, con decretazos a dedo o de otra forma intentando mantener las apariencias. Yo creo que aquí se han quitado todos los complejos, todos los tapujos y han conseguido realmente hacer de una televisión pública un instrumento de propaganda. Pero insisto, creo que no es una opinión personal basada en nada. Creo que hay hechos objetivos que nos demuestran que hay una manipulación importante en algunos programas de televisión, curiosamente con informaciones que siempre benefician al gobierno de turno. Muy bien, vamos a cambiar de tercio, vamos como siempre justos de tiempo y vamos a dedicarnos ahora a un affair que también está teniendo un cierto protagonismo en los últimos días, pero que se extiende en el tiempo desde hace más de un año. Me refiero a los cortes de la Avenida Meridiana que empezaron cuando se produjo la sentencia del Procés, hace más de un año ya, y que de una manera periódica y ahora continuada, creo que se cuentan ya más de 280 cortes diarios, pues se va renovando y va creando toda una serie de perjuicios a los vecinos de esa zona. Y tenemos con nosotros a un representante precisamente por vía telefónica de esa resistencia vecinal a los cortes de la Meridiana. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Bien. Pues muchas gracias por estar aquí y atender la llamada de la alternativa. Nada, a vosotros. Nos hemos puesto en contacto contigo porque es un tema muy, muy interesante. Creo que hay que hacerlo evidente y además la pasada semana, esta semana que acaba, el miércoles hubo una concentración por parte de vecinos que están cansados de la cuestión de los cortes en la Meridiana y a la vez hubo una contramovilización por parte de los CDRs, parece ser, ¿no?, que son las personas que van haciendo esos cortes. Yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué tipo de perjuicio me puedes enumerar se está produciendo, se está acarreando a las personas que viven allí desde hace ya más de un año? Sí, pues mira, yo vivo en la zona afectada, obviamente, y yo veía como cada día que pasaba yo perdía entre 30 y 45 minutos de mi tiempo en los atascos. Entonces hay que tener en cuenta que Meridiana es una arteria principal indispensable para Barcelona y que son varios barrios los que se ven afectados. Está Sagrera, Clot, Navas, San Andrés, Torres y Baixas, Nou Barris. Es una calle, una avenida importantísima para la ciudad y el hecho de que durante todos los días del año se corte esta calle pues provoca, aparte de pérdidas económicas para todos los comercios de la zona, ya que el corte se realiza en una zona comercial donde hay mucho comercio de proximidad, hay muchos restaurantes, muchas tiendas. Aparte del impacto económico negativo que tiene sobre el barrio el hecho de cortar cada día durante más de 2 horas una arteria tan importante como la Meridiana, los vecinos que perdemos nuestro tiempo cada día, que a veces hay personas que tienen una urgencia veterinaria y que no puede ser atendida todo lo rápido que debería, urgencias familiares, pues imagínate que es una situación que está desgastando mucho la convivencia en la zona. Y además hemos visto subtitulado en las imágenes mientras hablabas una toma de CDRs, ¿no? Y que ellos precisamente os tildan de fascistas a vosotros, ¿no? Dicen que Cataluña será la tumba del fascismo, ¿no? ¿Cómo quedaste satisfecho de la acción vuestra el pasado miércoles? Hubo bastantes personas, ¿no? Unos cientos de personas que se reunieron allí. ¿Eres optimista? Sí, nosotros desde Meridiana Sin Cortes, que es el nombre, el lema del movimiento ciudadano que yo y otros vecinos estamos promoviendo, quedamos bastante satisfechos porque para ser nuestra primera acción
se calcula que asistieron a nuestra protesta entre 200 y 400 vecinos. No obstante, sí que tenemos que manifestar un descontento para con la Administración, la Generalitat, que es que nosotros, que demostramos, fuimos un ejemplo de civismo, de pacifismo y de educación, fuimos totalmente ocultados por parte de Mossos d'Esquadra, con más de 15 furgones antidisturbios, invisibilizándonos totalmente para cualquier vecino que quisiera asistir a nuestra protesta. Tienes la sensación de que ha habido una asimetría, ¿no?, entre el trato hacia vosotros y el trato hacia los CDRs, las personas que cortan Sí, la calle. Pero es que esta parte nos lo reconocen los propios Mossos, algunos, y propia Guardia Urbana, que están actuando con una impunidad y un trato aparentemente de favor. Tampoco quiero acusar a nadie, pero un trato de favor que no se entiende. El barrio tiene una sensación de abandono tremenda. El gremio de comerciantes de la zona ha intentado tener una reunión para negociar con Generalitat, con ANC, que era quien en principio promovía estos cortes, y les han cerrado las puertas. Tú piensas, Fran, que nosotros ni siquiera pedimos que no se manifiesten. Pedimos que lo hagan sin la necesidad de cortar la calle. Perfecto. Porque es posible, nosotros lo hicimos y así fue, sin cortar la calle. Fue una manifestación bonita, pacífica, cívica. Hemos visto el eslogan vuestro, ¿no?, que es "La ciudad es de todos", y el eslogan de las personas que cortan la Meridiana, que es "La ciudad es nostra". Hay una diferencia ahí que dejo para que cada uno interprete. Un claro ejemplo de la actitud retadora para con la convivencia en la zona que Meridiana Resistes, que es el colectivo que corta la calle, demuestra a todos los vecinos de la zona. Es decir, la ciudad es nuestra. Y finalizar todos sus cortes, a veces pasadas las 9:45, cuando a las 10 hay toque de queda, supone una actitud un poco retadora, en mi opinión. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias por atendernos aquí en La Alternativa, y seguiremos en contacto y seguiremos preguntándoos cuáles son vuestras acciones en el futuro. Sí, perfecto, porque vamos a hacer más y no vamos a parar hasta conseguirlo. Esperemos que la Generalitat acepte negociar con los vecinos de la zona. Perfecto. Suerte, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches. Pues, ¿qué opináis, Sonia? Bueno, en primer lugar, toda mi solidaridad con los vecinos afectados, porque es horrible que tú vengas de trabajar, cansadísimo de trabajar, y tengas que llegar más tarde a tu casa porque estos señores deciden todos los días del mundo cortar las calles. Me gustaría saber si la Generalitat daría permiso también a los constitucionalistas para cortar cada día las calles, que tampoco lo hemos pedido porque solemos ser personas mucho más cívicas y no tenemos como intención principal demostrar que las calles son solo nuestras y molestar al resto de la ciudad. Y luego también está el tema de los comerciantes. Nosotros nos hemos reunido en numerosas ocasiones antes de la pandemia y después de la pandemia. Si antes de la pandemia ya era un problema económico para todas estas personas porque es un eje comercial, imaginaos ya después de la pandemia, cuando tantos negocios están pasándolo muy muy mal. Entonces, bueno, es evidente que a ellos esto les da igual, que los comercios de sus vecinos les dan absolutamente igual y que ellos siguen pues con su historia, que la verdad es que no sé muy bien ni siquiera que están reivindicando después de un año. Tampoco me queda ya muy claro. Imagino que quieren eso, que la ciudad sea solo de ellos y hasta que no lo consigan no van a parar. En fin, es de una falta de civismo y de respeto al resto de los ciudadanos increíble. Pablo, un minuto cada uno y así recuperamos un poquito el tiempo. No, muy brevemente. Ahí hay un problema de autoridad y un problema de legalidad. Que los Mossos d'Esquadra permitan que esta gente corte las calles cada día de manera sistemática sin pedir autorización ya demuestra el debilitamiento de las estructuras del sentido de la legalidad. Que el consejero de Interior esté permitiendo esto, que el mayor de los Mossos d'Esquadra, el tan ensalzado "yo soy Lluís Trapero", permita eso, que deje que un grupo menor de ciudadanos condicione de manera impune la vida de toda una ciudad, demuestra lo bajo que hemos caído, en un punto de degradación absoluto. Claro, y luego está la parte positiva, que hay un grupo de personas que se planta y que se opone a ello, que son auténticos héroes, porque salir hoy en día a las calles con una señera constitucional es casi una provocación, es una cosa. Alex, muy brevemente, por favor.
Bueno, la libertad de cada uno pues acaba cuando estás vulnerando la libertad de tu vecino, ¿no? Entonces, esto es insostenible. Yo creo que aquí ha habido una permisividad que está reflejando una connivencia por alguien o por alguna autoridad, porque esta permisividad continua a lo largo del tiempo, generando una afectación a los vecinos de la Meridiana, que es una entrada importante de Barcelona. Esto creemos que ya pasa a un perfil de intolerancia y totalitarismo. Això de que els carrers sempre seran nostres, esto es una frase brutal. Y aquí lo está reflejando, ¿no? Desde Sociedad Civil Catalana vemos este movimiento desde el principio con gran simpatía y bien, sin querer inmiscuirnos, porque creemos que tiene que ser una iniciativa popular del vecindario, pues nosotros daremos todo el apoyo que podamos dar y que sea bien recibido, ¿no? Fernando. Sí, mira, decía Alex, hay connivencia de algunos poderes, sin duda, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, que son quienes permiten que haya gente cortando la calle de forma sistemática durante los últimos 3 meses. Quiero decir, esto es un hecho. Y aquí hay un problema derivado, y es que en el momento en que el ciudadano ve que las leyes se pueden vulnerar de forma sistemática solo si estás en un bando, generas una desigualdad tremenda entre unos y otros, que además es como muy evidente. Con lo cual, yo creo que la problemática fundamental es de ejemplaridad y luego, por no entrar en lo que decía Sonia, del tema de los comercios. Es decir, el separatismo se ha dedicado mediante esta acción a destruir cantidad de comercios y a cantidad de familias. Esa es la Cataluña del nacionalismo. La Cataluña en la que lo único que importa es el sectarismo ideológico y las personas, las familias, los negocios dan exactamente igual. Es decir, este es el modelo separatista. Y yo creo que frente a esto es muy importante que acciones como la que ha hecho este grupo de gente, que se han posicionado claramente en contra después de tantísimo tiempo de aguantar, son muy importantes y creo que hay que darle respaldo y creo que hay que ir. Es decir, hay que estar allí, porque al final todos nos quejamos muchísimo en Twitter, nos quejamos en artículos, escribimos, hablamos en televisión, pero también hay que estar y hay que convocar para ir a este tipo de sitios. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa con el vídeo habitual económico, la píldora económica a cargo de Ferran Brunet, nuestro economista de guardia, y luego pasamos ya al último bloque o a los últimos 2 bloques breves del programa. En la píndola d'economia d'avui parlarem del boicot a empreses i productes catalans. Bé, jo dec semblar, oi, l'home del temps d'aquest programa de Societat Civil Catalana. Sempre llamps i trons. Però és que efectivament a Catalunya i ara ja a la resta d'Espanya hi ha poques bones notícies econòmiques. Goita, el boicot a productes catalans el fan el 23% dels espanyols. Ho veiem en el gràfic. 23% de boicot. Seguim les dades de la consultora Reputation Institute. I ull, un altre 21% dels espanyols es planteja també de fer-ne. Val a dir que són els anomenats millennials, és a dir, els joves de 18 a 34 anys, els espanyols que més practiquen el boicot a empreses catalanes. Aquesta dada del 23% de boicot a productes i serveis catalans es confirma per la banda del Producte Interior Brut. El total de les vendes de Catalunya a la resta d'Espanya ha caigut un 12%. Si comparem les vendes mitjanes del període 95-2007 amb les del període 2008-2019. Vaja, que mala peça tenim al taler. En aquestes circumstàncies, les empreses catalanes tenen un doble repte. Han de mantenir les vendes als clients habituals, tasca difícil, i en segon lloc han d'obtenir nous clients, noves vendes. Tasca molt i molt difícil, si no impossible. Entenem, doncs, la davallada a les vendes. Entenem bé, per tant, també que tantes societats catalanes desplacin la seva seu social a altres indrets d'Espanya. Tanmateix, de la fugida d'empreses en parlarem en una altra píndola d'economía. El pasado día 19 de noviembre salía una información en el Confidencial titulada «El Colegio de Médicos de Barcelona despide a un directivo por diferencias ideológicas». Esa persona eres tú, Alex Ramos. Voy a dar un poquito de contexto para que tú me contestes a las preguntas.
Tú te encargabas de la formación de los médicos, eras el encargado, el director del centro de estudios desde el 1990. Efectivamente. Y tú considerabas en la pieza, lo explicabas, periodística, que los objetivos que se te habían encargado habían sido cumplidos de manera fehaciente, con unos beneficios anuales, ¿verdad? Si no recuerdo mal, de unos 40.000 euros. Y además se te había encargado una dirección por objetivos, ¿no? Efectivamente. O sea, tú tuviste tu hábitat de trabajo con normalidad, pero las cosas se fueron complicando de una manera progresiva, pero me da la sensación, interpreto que hay un punto de inflexión en la época, digamos, del procés que tiene que ver con tu participación en Sociedad Civil Catalana como vicepresidente y como organizador, uno de los principales organizadores de las manifestaciones de octubre del 17. ¿Es así? Pues efectivamente yo creo que es así. Yo estoy trabajando en el Colegio de Médicos como director del Centro de Estudios. Es el departamento que se dedica a la formación continua de los médicos. A lo largo de estos 30 años, pues me ha tocado organizar alrededor de cerca de 2.000 cursos, entre 1.900 y 2.000 cursos, para más de 21.000 alumnos. En los últimos años organizábamos aproximadamente 90-100 cursos para unos 1.000 alumnos, con cursos de formación continua y 8 másters. También organizábamos, era el director editorial de una revista que se llamaba Cuadernos de Buenas Prácticas Médicas, para fomentar las buenas prácticas médicas, prevención de riesgos profesionales, y también una herramienta médico-legal para los jueces para dictar sentencia, porque era un cuaderno de gran autoridad técnica. Bien, esto ha sido a lo largo de toda esta temporada, ¿no? De todas estas décadas. A partir del 2014 me incorporo en Sociedad Civil Catalana, fuera de mi ámbito profesional, es algo completamente voluntario, altruista, no profesional. Evidentemente esto incomoda en una entidad que de alguna manera tiene un perfil base desde hace más de 35 años, un perfil Convergència i Unió, Convergència Democràtica de Catalunya, ¿no? Mi participación en Sociedad Civil Catalana es incómoda, se palpa, se respeta, porque yo tengo mi labor profesional, no he dejado nunca de... ¿Tuviste comentarios al respecto? Sí. No, es decir, ayer en el Colegio de Médicos se ha llegado a decir de mí que tenim a l'enemic a casa, ¿no? En las manifestaciones de Sociedad Civil Catalana, el hecho que estuviera yo allí con la pancarta en primera línea, pues me ha llegado que eso molestó, en primera línea, tal. Es decir, yo nunca he hecho una política en contra de la política del colegio, porque trabajaba allí, ahora, digamos, me han liberado de esta tarea de manera burda, de manera abusiva. Y evidentemente a partir del año 2018, que se ganan las últimas elecciones al Colegio de Médicos por el presidente actual, se plantea que quieren hacer cambios, y ese cambio pues repercute en mi centro de estudios, que tiene, como bien te he dicho, pues esta tarea de formación continua con actividad, digamos, valorada, positiva, con unos 40.000 euros de beneficios anuales, con becas para la gente que tiene dificultades, becas que vienen de allí, no es una decisión política, es una beca de solidaridad entre compañeros, es decir, pagan unos y cuando tienes beneficios puedes hacer becas a los que tienen dificultades, ¿no? Pues a partir de estas últimas elecciones del 2018, pues se me plantea que quiere haber cambios y que repercute sobre mi centro de estudios. Todo muy civilino, muy florentino. Aris, perdóname, sí. Porque tú te llegas a ver allí finalmente en un despacho, digamos, sin funciones, sin atribuciones, progresivamente se te van retirando esas atribuciones. Efectivamente, es decir, se me dice, hombre, va a haber cambios, ¿no? Pero todo ves que ya está consumado, se decide que va a haber personas nuevas. Todos son hechos consumados, uno detrás de otro, tanteando, porque yo les doy cierto respeto de cómo voy a reaccionar. Yo no monto ninguna pataleta, simplemente digo que no estoy de acuerdo y que son actos consumados. Hay una decisión soberana de una junta que las puede tomar, pero me hubiera gustado, pues, si no hay un acuerdo, pues pactar o negociar algo, ¿no? Pero eso no se produce. Entonces, yo me encuentro desde el año mitad 2018 a mitad de 2019 que se monta un centro de formación
otro nuevo centro de formación en el Colegio de Médicos, a partir del centro de estudios que yo dirigía, con el programa de formación, con el personal formado por mí durante años, más algunas personas nuevas, en el mismo lugar donde yo lo hacía, con un nombre nuevo y otra persona que dirigía este centro. Y a mí se me va vaciando de funciones del cargo y me encuentro que soy el director del centro de estudios a mitad de 2018, a que tengo una función en un despachito, me ponen con paredes de vidrio, en medio del nuevo centro de formación, formado, expropiado a raíz de lo que yo había construido durante décadas, para que mi superior jerárquico lo asuma él a partir de ese momento. En todo, de una manera lenta, progresiva, florentina, sibilina, de tal manera que yo en septiembre de 2019 presento una conciliación en el CEMAC del Departamento de Trabajo. Digo, esto no puede ser, vamos a conciliar, vamos a cambiar, yo puedo aceptar que se tomen decisiones, pero esta conciliación no se tiene en cuenta, ¿no? No se tiene en cuenta, y a partir de 2020 me llega a nivel interno de que se te está supervisando, espiando otra vez, buscando las pasigollas para algo que evidentemente no va a mi favor, ¿no? Por lo tanto, veo que la conciliación no sirve, no atienden a razones de negociar, y entonces a mitad del 2020, en julio, presento la demanda por reclamación de derecho y restitución de cargo y funciones que había pedido en la conciliación un año antes. Ya que no hacen caso, pues vas a la demanda. Esa demanda tampoco se hace caso, y también doy la opción en septiembre de 2020 para llegar a un acuerdo de extinción con indemnización, es decir, o restitución, o vamos a llegar a un acuerdo de extinción e indemnización. Pues ni una cosa ni la otra. Cogen un día de buenas a primeras de manera abrupta y me vienen con una carta de despido unilateral con un montaje laboral, ¿no? Un día pues me habían llamado cuando tomaba un café y al cabo de un rato me llegaba un correo electrónico: t'he trucat y no hi eres, ¿no? De una manera continua durante meses, montar algo laboral como para justificar algo que no tiene sentido, porque si tiene resultados económicos, tiene resultados de actividad, está muy valorado por el Colegio de Médicos, y luego hay un resultado que no concuerda con los outputs que tú has generado, pues ocurre algo. Y ya a l'enemic a casa. Fíjate, a casa. Es decir, aquella es la casa d'algú. Y yo que soy, aparte de el primer médico contratado en el Colegio de Médicos, para trabajar en un colegio de médicos, porque además eran administrativos, técnicos, comerciales, pues resulta que aquella casa, que también es la mía, porque yo soy colegiado allí igualmente, aparte de trabajador, pues se considera alguien que aquello es la casa dels que son independentistas, porque los demás son enemics. Es que es terrible. Date cuenta que es algo que tiene una carga política de profundidad grandiosa. Es decir, que aparte de ser un problema mío personal laboral, es un episodio más del procés independentista de Catalunya, porque en el Colegio de Médicos sus órganos se adhirieron al dret a decidir, al dret al referéndum, al 1 d'octubre, apoyo, el presidente es el médico del Jordis, va a verlos a Extremera, es decir, se posicionan de parte, cuando el colegio tendría que ser neutral para temas profesionales y temas deontológicos. Sería una influencia también según interpreto, de lo que me dices, del procés y del nacionalismo en el ámbito de los colegios profesionales. Un nuevo ámbito en el cual esas presiones están ahí. Por supuesto. Querría acabar el debate porque nos quedan muy pocos minutos, nos quedan 4 o 5 minutos, haciendo una ronda última que os pediría, por favor, que en 1 minuto cada uno, para que luego me dé tiempo a despedir, si pensáis que en esta situación, en este contexto de abusos, ¿no?, por parte de la ideología nacionalista, estamos igual, mejor o peor que hace 20, 30 años. Antes Pablo, en una de sus intervenciones, aludía a aquella época en que parecía que las cosas eran muy complicadas. El hecho de que las cosas sean más visibles, que probablemente viene porque hay un mayor convencimiento por parte de quien ejecuta este tipo de acciones de que están imbuidos de una verdad moral, ¿eso es mejor o peor? ¿Es más visible pero a la vez hay un clima más
más crudo en la sociedad. ¿Qué opináis? Empezamos, por ejemplo, con Fernando. Yo, Fran, es que hace 30 años no había nacido, ¿no? Con lo cual se me hace difícil comparar, pero por inferencia de lo que oigo de compañeros y sobre todo por la sensación que uno tiene del acelerón que ha pegado el nacionalismo en los últimos 5 o 10 años, me parece bastante evidente que la falta de libertades para quienes pensamos diferente en Cataluña es cada día mayor, con lo cual intuyo que antes estaba como mínimo ligeramente mejor, y el problema es que todo es susceptible de empeorar, ¿no? Con lo cual la deriva a la que vamos llegando, por lo que tú decías, el tema de los colegios profesionales, el tema de las asociaciones, el tema de cómo el separatismo ha capilarizado en torno a todas las esferas de nuestra vida pública, pues nos deja en una situación francamente complicada, y después de las elecciones del 14 de febrero veremos la situación en la que quedamos, ¿no? Yo muy preocupado, Fran. Perfecto. Pues 45 segundos para cada uno de vosotros. Bueno, yo por edad tampoco puedo hablar de lo que pasaba hace 30 años. Sí que creo que desde que yo empecé con mi activismo en contra del nacionalismo y a favor del bilingüismo, del trilingüismo, sí que veo que ahora hay más gente que se atreve a dar la cara. Y creo que hay dos factores que influyen en este desacomplejamiento. Uno es el éxito de sociedad civil catalana y otro es el éxito electoral de Ciudadanos y el trabajo que hace Ciudadanos en el Parlamento. Pablo. Bueno, estamos mejor. Es decir, en el año 81, el manifiesto de los 2.300, el atentado y un largo periodo de silencio. Un silencio que se rompe cuando se activa de manera radical el programa 2000 del que hablábamos antes, y comienza el proceso. Y el proceso hace que gente que había estado sojuzgada, que se había tenido que callar, que no tenía canales para poder expresarse, de repente los encuentra. Sociedad Civil Catalana es uno de esos canales, pero también hay medios alternativos que se manifiestan en contra. Por eso digo que estamos mejor. Puede parecer que estamos peor, porque se producen casos como el de Alex Ramos en el Colegio de Médicos, o porque a los jóvenes os parece que la presión sobre los que defendemos o sobre los que defendéis el español es mayor, o el español, la libertad, la unidad de España, etcétera, ¿no? Todos esos ímpetus. Pero yo creo que estamos afortunadamente mejor. Alex, 45 segundos. No, yo creo que estamos bastante mejor. No mucho mejor, pero bastante mejor. A pesar de las repercusiones individuales, como ha sido mi caso, pero además yo creo completamente en la justicia, porque desde un punto de vista de jurisprudencia y desde un punto de vista de rebatimiento de los argumentos del despido, esto se va a anular en la justicia, claramente. Pero yo creo que hay que dar la batalla en todos los frentes, en el ámbito jurídico, en el ámbito mediático y además en el activismo del día a día. Yo creo que este universo de entidades, organizaciones como Sociedad Civil Catalana, que es muy transversal y amplia, pues yo creo que estamos mucho mejor, y esperanza, y por supuesto que creo que esto lo vamos a doblegar, más pronto que tarde. Perfecto, pues hemos llegado al final. Os agradezco que estéis aquí, a Alex, a Fernando, a Sonia y a Pablo, y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en TVCAT en La Alternativa. Buenas noches y hasta el domingo que viene.